Es completamente descabellada la idea de que los artistas son personas más sensibles que los demás. La pasión les mueve como a tantos otros envueltos en las más dispares actividades. El escultor se hace con los frutos de la tierra, el barro, el yeso y el mármol para transmitir su inquietud, como el astrónomo con las matemáticas para llevar a cabo su pasión en la descubierta de nuevos fenómenos astrales. El agricultor se interna en los sutiles cambios de las cíclicas estaciones para que la cosecha prospere, y todo ello dice de la sensibilidad como fuerza motriz de lo humano. Pero lo cierto es que no podemos evitar sobrecogernos ante la transmisión directa de la voluntad que en algunas obras de arte el artista logra conjurar. Arrancado de las mismas entrañas de la tierra, el testimonio que a través de su obra dejaría la escultora Camille Claudel es en efecto tan directo como desgarrador. Indecible sensibilidad marcada por su corazón desbordado de amor, que querría el destino que se transformase en obsesión cuando pasando finalmente a agria y desoladora locura. Como bestia indomable, la genial Camille sería expulsada a los infiernos del infortunio, al hospicio, para no lograr conciliar jamás el secundario rol de amante. La película de Bruno Nuiten, La pasión de Camille Claudel, revelaría la abigarrada sombra del gran Auguste Rodin sobre el trabajo y la vida de la emocional escultora. Además, haría hincapié en los dictámenes de la moral imperante durante el cambio de siglo, del XIX al XX, subrayando sus ambiguos y nefastos resultados. El célebre escultor precursor del modernismo acogería a la joven Camille como estudiante en su taller para que al poco tiempo de sus visiones artísticas en total sincronía terminase surgiendo un inigualable amor durante 15 años. Sin embargo, el hombre sería incapaz de renunciar a su matrimonio, alegando que su esposa se encontraba enferma y que no podía hacerle semejante desplante. Trataría de conservar a Camille insistiendo que el suyo se trataba de un amor especial, ajeno a lo social y más allá de cualquier convención, situación inaceptable para la artista que aún sin dejar de seguir creando afanadamente terminaría defraudando a su adorable familia sin ver reconocido su trabajo, destruyendo parte de su obra y hundiéndose en la miseria, enloquecida de amor. En Camille Claudel 1915, Bruno Dumont ilustraría aquella que se nos figura de las más longevas consecuencias de un amor abortado. La sobrecogedora película, inspirada en la correspondencia que la escultora mantendría con su hermano, el poeta y religioso Paul Claudel, y en los informes médicos encontrados, se centraría en una escasa semana de la vida de la reclusa esperando la visita de su adorado hermano. Y mientras espera en una infinita soledad sin poder explicar su abandono por parte de todos, percibimos su malestar en aquel lugar ruidoso, reino del sinsentido. Nos enteramos de su miedo a ser envenenada y la recurrente obsesión en forma de manía persecutoria, la cual después de 20 años seguiría padeciendo, convencida de que Rodin tenía compinches por todas partes tratando de robarle sus ideas, por miedo a que ella pudiese superarle artísticamente. Hace unas semanas comentábamos los maleficios de la infidelidad refiriéndonos a la honda y confesional película de Liv Ullmann, Infiel, aseverando como en miles de casos, 3 terminan siendo multitud, pero situaciones existen en que la infidelidad, por trágica y abyecta que resulte al tercero, puede devenir única alternativa. Tomemos como ejemplo el amor de Ennis Del Mar y Jack Twist, 2 cowboys que a comienzos de los años 60 del siglo pasado descubrirían un amor que les estaría totalmente vedado y el cual, sin embargo, serían totalmente incapaces de eludir. Brokeback Mountain de Ang Lee,
quizás sea uno de los más sobrecogedores y avasalladores ejemplos de cómo tal práctica, comportamiento aparentemente miserable, no sería tal si enmarcado en las hipócritas costumbres de impositiva falsa moral de nuestras dogmáticas y excluyentes sociedades. Quizás la determinada Camille no estuviese tan loca después de todo, mujer víctima de su tiempo. En nombre de la verdad tendrían, y en muchos casos tendrán aún, que pasar muchos años para que en su lenta y parsimoniosa progresión la capacidad de asimilación e inclusión se resuelva en el siguiente escalón evolutivo de la humanidad. La montaña de Brokeback sería el único lugar en el cual Ennis y Jack se podrían ver tan solo 2 o 3 veces al año, cada uno comprometido con sus respectivas familias el resto del tiempo. Pero en algunos lugares ni siquiera hay montañas y las intransitables mesetas se desertifican con una inmortalidad atroz. Bien conocido es también el trato vejatorio sufrido por los condenados por adulterio en el seno de sociedades profundamente puritanas, como en la protestante Nueva Inglaterra del siglo XVII, por ejemplo. En un retrato denuncia de la profunda injusticia cometida en aquel maniqueo sistema, Nathaniel Hawthorne firmaría la letra escarlata, que sería llevada al cine tanto por Wim Wenders en 1973 como por Roland Joffé en 1995. Aquellos condenados, además de no poder volver a hacer vida comunitaria, como parias apestados, eran obligados a llevar al pecho la inicial A de adúltero. Pero aún más extrema sería la penitencia por adulterio en el Japón de los samuráis, del fabuloso Kenji Mitsoguchi. En Los amantes crucificados asistimos a otra de estas terribles injusticias que terminarían en tragedia para todos, en este caso en cierto modo, salvo para los dignos y enamorados amantes camino a la cruz. Su enredo transcurre en la factoría de empapelados de un rico y tacaño señor casado con una bella mujer. La familia de ella tiene problemas económicos por el escaso talento de su hermano para los negocios. A miedo de tener que rogarle a su marido las 5 monedas que su familia le pide para zanjar sus deudas, la mujer intenta conseguir el dinero a través del más ejemplar de los empleados de la factoría. Pero al pobre empleado le descubren tratando de conseguir el dinero. Pese a que la mujer acuda, bien como una criada, intercediendo por el perdón del Señor, el empleado termina siendo castigado. La criada, secretamente enamorada de él, se inventaría toda una historia para salvarle a él y a la señora, a quien después de tan tremendo episodio terminaría confesando que el Señor la visitaría por la noche en su alcoba y que temía contárselo por no implicarla. Sin embargo, ante tan tremenda injusticia, la mujer decide suplantar a la criada en su cama para sorprender a su marido. Pero quiere el destino que el empleado escape de su castigo para ir a despedirse de la criada, encontrando en su lugar a la señora. En ese momento, otros criados les sorprenden a los dos en el cuarto de la criada. Tanto la señora como el empleado son generosos, amables y rectos, y sin embargo, aquella misma noche se ven forzados a huir. El código samurái jamás permitiría que una mujer se agrade de otro que no sea su marido, aunque no sea verdad. En su atribulada escapada, burlando la autoridad y los cazarrecompensas, ahora sí, ambos se enamorarán profundamente el uno del otro. Y al final, sorprendentemente, como en cada una de las historias de Mizoguchi, quien termina pagando es justo el culpable de todo aquel embrollo, el rico y tacaño señor, porque aunque los amantes terminen siendo condenados, finalmente encontraron el amor verdadero. Y es que la justicia en estas materias habría que hacerle constantes revisiones a poder ser tan excitantes y atrevidas como las planteadas en la cruel Hierro 3 del maestro surcoreano, malogrado por el asolador COVID-19 en diciembre de 2020, Kim Ki-duk. Pensamos en aquellos que, si víctimas de abusos varios en sus matrimonios tuviesen la suerte de conocer al silencioso protagonista de esta joya, seguramente vivirían la realidad de un modo mucho más onírico. Este amante que se dedica a pegar publicidad en las puertas de los más variados vecindarios y que por la noche, si sigue sin recoger su flyer en alguna de las puertas, se cuela en las casas ajenas para pasar la noche. Coge comida de la nevera, cocina, se baña,
pero como de todos modos no hay nadie en casa y hay tiempo, como forma de retribución, hace pequeños arreglos. Limpia, riega, lava la ropa, arregla algún cachivache. Un día entra en una casa que cree vacía, pero dentro una chica tan silenciosa como él se esconde en la penumbra. Claramente víctima de maltrato, la pobre está traumatizada, pero la presencia del chico, en lugar de perturbarla, la intriga. De hecho, terminan enamorándose perdidamente el uno del otro, dueños de una inusitada libertad. En maravilloso contraste con todos los estúpidos y cuadriculados dictámenes de la realidad, ambos viven un montón de aventuras hasta que en un descuido se dejan pillar. A ella la devuelven a su marido y a él le aprisionan. Pero mientras tanto, el chico perfecciona su magnífica técnica de invisibilidad. Con François Ozon entramos ya del todo en el mundo de la fantasía a través de dos de sus más fascinantes pesadillas, El amante doble y Los amantes criminales. La primera, que recuerda Inseparables de David Cronenberg, versa sobre la fascinación y la grima que producen los gemelos verdaderos, y la segunda, como uno de los descarnados cuentos de los hermanos Grimm, no podría ser más excitante. En El amante doble, Chloe acude al ginecólogo por unos fuertes dolores abdominales, pero al no revelarse nada físico, la doctora le aconseja consultar a un psicólogo. Después de unas cuantas sesiones, el psicólogo ayuda a la chica a sentirse mejor consigo misma. Consigue un trabajo en un museo de arte moderno y, más calmada, el dolor empieza a disiparse. Al final, su psicólogo le explica que no pueden seguir viéndose como médico-paciente porque se ha enamorado de ella. Curiosamente, a ella le pasa lo mismo. Se van a vivir juntos, pero Chloe siente que él sabe toda su vida y en cambio ella sabe muy poco de él. De hecho, siente que él le oculta parte de su vida y un día, por la calle, le ve en un lugar donde supuestamente no debería de estar. Se lo comenta, pero el hombre le asegura que no era él, que habría visto a alguien que se le parecía. Intrigada, la mujer decide investigar y descubre que aquel otro se trata de un psicoanalista, que no es que se le parezca, sino que resulta ser el hermano gemelo de su novio. Dicen que suele haber siempre un gemelo predominante, y este tiene toda la pinta de serlo, y la chica siente una irresistible atracción hacia él. Es tan misterioso como su novio, pero mucho más brusco y enrevesado. Como ella, también él tiene un gato, una extraña especie que le hace único por una inusual gestación parasitaria. Algo similar a aquellos gemelos que, siendo tan solo un embrión, terminan absorbiendo a su hermano. Pero en lo que Chloe se ve envuelta es algo mucho más complejo todavía. Un caleidoscópico cúmulo de secretos tan ocultos en las vidas de su novio y su doble, amante, como aquello que bizarro la habita en lo más hondo de su ser. Los amantes criminales, por su parte, lidia con la idea del excitante peligro, la sensación de mariposas en el estómago provocadas por la mezcla de temor a ser descubierto en la ejecución de un plano grave que jamás te atreverías a llevar a cabo tú solo. Sus dos adolescentes amores deciden matar a un compañero del instituto, aunque más que por un motivo específico, lo hacen a modo de escape en su afanada búsqueda de identidad, quizá como fruto de su incapacidad para asumir una vergonzosa y resuelta condición. Por eso, sin pensárselo dos veces, ejecutan el plan. Después del asesinato se van al bosque a enterrar el cuerpo para terminar perdiéndose a la vuelta. Es entonces como si se tratasen de Hansel y Gretel que se encuentran en una pequeña cabaña. Hambrientos, después de andar horas perdidos por el bosque, se precipitan en su interior en busca de comida, tan solo para que el hombre ogro que la habita les cierre dentro con llave y haga con ellos lo que se le antoje. Progresivamente, aquel salvaje se transformará en ejecutor de las más oscuras e inconfesables pasiones de los sedientos amantes criminales. Los líos amorosos de la índole que sean suelen ocurrir como enmarcados en sueños. Todo es bello y luminoso cuando te enamoras, y todo parece posible. En el caso de los amantes, no obstante, siempre tenderá a pesar la conciencia por la parte que sale perdiendo.
Así es como el sueño se transforma inexorablemente en pesadilla. Philippe Gagel, quien edificaría la práctica totalidad de su filmografía sobre estas cuestiones del corazón desde que empezase a salir con la musa de Andy Warhol, la misteriosa Nico, tomaría dos historias opuestas para su amante por un día, probando así cómo el sueño puede convertirse en pesadilla de un segundo a otro. A la hija de Guille le acaba de dejar su novio, por eso acude llorando a la casa de su padre. El hombre, sin embargo, no está solo. En su cama duerme una alumna suya con la cual lleva saliendo unos cuantos meses. Entonces Gagel nos centra en el dolor de la hija mientras hace un paralelismo con la novia de su padre, lanzándose a sus infieles caprichos. La chica, al ser pillada en flagrante, afirma que aquello ha sido algo puntual, que por favor le perdone el desliz, pero el profesor, dolorido, piensa que quien toma un amante de un día y se sale con la suya, tenderá necesariamente a repetir la hazaña. Así que, ¿de qué sirve mantener una relación pseudo-monógama? Y su hija, mientras tanto, recuperó a su novio. Ahora es él quien necesita consuelo y, sin embargo, sufre en silencio. Muchos autores tendrían la audacia de darle una radical vuelta de tuerca al tema, convirtiendo tragedia en pura comedia. Pero aun si quitándole hierro al asunto, en los casos más sinceros acabarían por volver a los dilemas internos y al sufrimiento de sus personajes. La directora francesa Isabelle Mergo nos deleitaría con su comedia Por fin viuda, la historia de una mujer de clase alta harta de su marido hasta el tuétano. La mujer es sorprendida en plena planificación de la fuga con su amante por el fatal accidente sufrido por su marido. Es decir, un accidente mortal. Al principio no se puede creer la semejante alegría que la noticia le produce, pero eso es porque no esperaba la amabilidad infinita de toda la familia de su marido, que se muda a casa para acompañarla en su tristeza, chafándole así todos sus planes. De pronto, la pobre se ve tan acorralada que no sabe qué hacer. Un profundo pozo de dolor por no querer defraudar a nadie la paraliza. Pero, ¿logrará sincerarse en fin? Siguiendo en tono cómico y dado el hecho simple de que el concepto de amante obedezca a la irrefutable consideración del engaño, adjuntamos a la lista Búfalo 66 de Vincent Gallo. En esta deliciosa cinta, el frágil e irascible Vincent acaba de salir de la cárcel. Hace horas que se está meando cuando sobre la marcha secuestra a la adorable Christina Ricci con un motivo muy concreto: que la chica se haga pasar por su esposa en una visita a la casa de sus padres, a quienes no quiso decepcionar contándoles lo de la prisión e inventándose en su lugar toda una ideal existencia. El pobre Vincent tiene más que motivos para actuar de aquel modo. Sus padres jamás le hicieron caso. Para ellos solo existe el fútbol americano en la figura de los lamentables Búfalo, quienes serían el motivo de su ignorada tragedia personal. Pero al final, la vida da giros inesperados, y Cristina, de hecho, después de aquel engaño, ya entró inexorablemente en la suya. Gran parte de las infidelidades atienden a ese bichito que susurra al oído que antes de morirte tienes que probar esto o aquello. Son muchos paquetes de cigarrillos al día, y seguro que no estarás mucho más entre los mortales, así que hay que aprovechar al máximo lo que te quede de vida. En el musical de John Turturro, Romance and Cigarettes, este es el caso de James Gandolfini, quien a rajatabla tiene que probar la deslenguada y soez, la salida pelirroja Kate Winslet. Por ella el hombre se desvive, siempre en las nubes, como un adolescente salido que hasta se ha puesto a escribir estúpidas poesías. Incluso se somete a una circuncisión porque a la pelirroja aquello le hace tilín. Y mientras tanto su mujer, la madre de sus 3 hijas, Susan Sarandon, despechada, no sabe qué hacer a su vida hasta que toma la determinación de acabar con la vida de la susodicha pelirroja. En esta divertida, incluso por momentos desternillante y sorprendente comedia musical, la soberbia selección musical encaja de tal modo que seguramente su argumento esté trazado partiendo de las mismas canciones. Clásicos románticos para una locura, un desliz que cualquiera debería saber comprender y ser capaz de perdonar.